Bueno, así Padre que estás en los cielos, Señor, te bendecimos en esta noche. Te damos las gracias por esta reunión que hoy nos permites esta noche aquí en esta tu casa, Señor. Mi amado Jesús, has llamado, Señor, y se ha puesto por nombre a este lugar, Padre. También de tu palabra declara, Señor, que esta ha sido llamada casa de oración y puerta del cielo, Señor. Casa de Dios, dice de otra palabra, en otra parte de tu palabra. Bet Shalom, se decía en hebreo, Señor, o puerta del cielo. Y es un lugar, Señor, por tanto que conforme a lo que tú has dicho acerca de este lugar, tu presencia en él habita, Señor. Y nosotros, por tanto, Señor, hemos venido acá a este lugar a venir a deleitarnos en tu presencia, Señor, a llenarnos en ella y de ella misma, que es la fuente de agua de vida que salta para vida eterna, que es tu Espíritu Santo. Hemos venido en este lugar a sumergirnos en ella. Hemos venido en este lugar, Señor, a beber de las aguas tuyas, Señor, que tú derramas en abundancia, Señor, en esta congregación, en esta casa, Señor. Cada vez que nos reunimos nosotros, tu pueblo, Señor, a beber de las aguas, Señor, a saciar, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para tener vida, Señor, a sumergirnos en ellas, para hallar refugio, Señor, para sumergirnos en ella, para que la muerte resucite y vuelva a la vida, para encontrar sanidad para nuestros huesos, o sea, nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, esta noche, este lugar, a honrar tu santo nombre, Señor, a exaltar tu precioso y maravilloso nombre, Señor. Sea exaltado para siempre tu nombre, mi Rey, porque tú eres grande, eres bello, Señor, y eres misericordioso. Por tanto, hoy te damos el honor, Jesús, y esta noche levantamos una alabanza para ti, Señor. Una alabanza a ti, Señor, Dios poderoso. Te bendecimos, poderoso Jesús de Nazaret, que eres grande y eres potente en tu presencia. Que ella misma, Señor, nos envista y destruya, Señor, toda tiniebla, y destruya toda opresión de Satanás y del enemigo, y eche fuera, Señor, todo lo que viene de ti, Señor. Seamos
para siempre, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a dejar la oración así por hoy. Ahorita más tarde, si el Señor nos da el tiempo y el permiso, lo seguimos orando, ¿les parece? Y si no, pues haremos como Él quiera que se haga en este día. Me toca acercarme un poquito, me siento muy lejos de todo el mundo y honestamente quisiera, en este día, yo, no sé, he cogido como un pragmatismo con esto de hacer la reunión así de esta manera, tan cerquita, quizás porque por la manera o la unción y el tiempo en el cual estamos, en el cual el Espíritu Santo nos está queriendo meter más bien, ¿sí? Yo me tomo como un minuto para dar explicaciones de algo que quizás de pronto ni siquiera ustedes quizás estén preguntando, pero el entendimiento de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos a veces ayuda a que las cosas fluyan de una mejor manera, ¿sí? Entonces, esto de estar cerca entre nosotros nos ayuda a que podamos también nosotros, no sé, vernos a los ojos, hablar, bueno, y preguntar. Y yo voy a empezar hoy con alguna pregunta para ustedes. Yo quisiera, a propósito de que estábamos cantando, es difícil el acoplaje musical, dícese el acoplaje rítmico y los acordes y esas cosas, pero es difícil aún más el acoplaje espiritual. Así todos seamos cristianos, es difícil como ministros, a la hora de ministrar, de hacer fluir la presencia de Dios, es difícil, es complicado, es algo que uno tiene que aprender a fluir en eso, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que estaban en esa época cuando se dio la posibilidad y se mandó también, de hecho, de que mi esposita me acompañara cantando. Yo, si algo tenía con ella, era un acople, o sea, llevábamos un poco de años viviendo juntos, pero a la hora de ministrar en el altar y ella cantar conmigo, esos dos acoples que les acabo de hablar fueron complicados con ella, fueron difíciles, era como estar cantando con una persona totalmente desconocida para mí, porque nosotros el acople de nosotros era en otros aspectos, jamás en lo musical, nunca. Eso es como si yo me fuera al consultorio de ella y yo me fuera allá a ayudarle a sacar una muela a un paciente, o sea, nada que ver, igual la comparación suena loca, pero el principio... al menos ella tiene algo de idea de cómo cantar, ¿sí? Al menos eso, ella sí lo tiene. Pero el acople espiritual era el difícil, estar sintonizados espiritualmente, y a veces pasa mucho, y es bueno, es parte de este aprendizaje de volvernos ministros de Dios, el acoplarnos los unos a los otros y utilizar los dones que tenemos. Sujetar los dones que tenemos a nosotros es una cosa. Los dones puede ser el de lenguas, puede ser el don, no sé, como quieran verlo ustedes. El hecho de que estemos cantando y hagamos la unción fluir cuando cantamos es parte, por ejemplo, de la forma como administramos los dones espirituales. Pero ahora hacer que esos dones se sujeten a alguien que está dirigiendo la alabanza o a un pastor que está dirigiendo el culto es aún un reto más complejo, pero más interesante y más bonito. Que hacer que todos los dones de todos empiecen a compaginar como si fueran literalmente una orquesta y dejarlos que sean administrados, permítanme en el término, por la unción que alguien esté en ese momento como pastor o como ministro del evangelio. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, los grandes corales que cantaban años atrás con este hombre que se llama Benny Hinn, si mal no estoy. Un hombre que evangelizó no más sino los Estados Unidos de Norteamérica, más de la mitad. Un señor ya canosito, ya mayorcito. Y eran unas corales de cientos y cientos de personas. Pero ¿cómo funcionaba el asunto? Estaban todos sintonizados, se encontraban en sintonía, y la sintonización no tiene que ver con que sean buenos músicos, porque para ello pues existen coros que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, que serán y seguirán siendo mucho mejores que los coros que hagamos nosotros de pronto en esta iglesia a corto plazo. No, es un acoplaje o un acoplamiento espiritual lo que causaba que todo eso funcionara, que esas cosas funcionaran y que fluyera la unción. Y en sentido análogamente opuesto, yo les puedo compartir que cuando la unción se corta, que es una de las cosas más fáciles de lograr, es bastante fácil lograr cómo romper y cortar el fluir del Espíritu Santo a veces. Es muy fácil, es tener un gran grupo de ministros todos adorando a Dios, en este caso, ¿no? Como estábamos cantando, y tener uno que esté en otro cuento.
esté en otra cosa, que esté pensando en cualquier otra vaina totalmente diferente a adorar al Señor. Ahí uno puede arruinar la unción facilito. Tener otro que esté en la carne de pronto, en la carne, en los deseos de la carne, en las motivaciones de su propio corazón, que se crea la estrella, el superstar o el rockstar o algo así, no sé, eso pasa. Y llegan y estemos adorando y de pronto en el momento de mayor gloria empieza a descender el Espíritu Santo y entonces el pastor que está a cargo o el director que esté dirigiendo la alabanza, puedo usar la palabra director aunque la Biblia le habla desde el sacerdote, entonces percibe ese mover que el Espíritu Santo empieza a descender, entonces ordena a los músicos que empiecen a cantar más suavecito. Cántale, man, cuán grama suave, ese es Dios. Y de repente llega el guitarrista eléctrico, y hace... y un solo sonido fuera de tiempo, fuera del momento profético en el cual en ese momento se está, puede llegar a ocasionar que la unción del Espíritu Santo haga así y se vaya. O que llegue el momento en que va a descender el Espíritu Santo, porque la palabra lo compara con una paloma y no con un águila, aunque también nosotros somos más bien como no lo compara con otro tipo de criatura, ni con un pez. No. El Espíritu Santo, el Señor, que es el portador del poder de Dios, es el Espíritu Santo juntamente con el Evangelio. El poder de Dios está ahí en el Espíritu Santo. La palabra, ¿por qué lo comparaba con una paloma? Pues porque es delicado. Es una persona delicada. O sea, es una persona que es fácil de ofender, que es una persona que fácilmente uno puede coger para otro lado y el Espíritu Santo siguió y la nube se apartó y uno quedó solo en un desierto, como eventualmente podría llegarle a haber pasado al pueblo de Israel si no hubieran tenido a Moisés, que les decía, venga, la nube se está moviendo, vamos, parémonos, caminemos, empaquemos todos, vámonos que la nube se está moviendo. No sé si ustedes me siguen. El Espíritu Santo cuando se mueve, uno tiene que aprender a seguir el mover para donde va el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, hermanos, a mí no, yo tengo que ser totalmente y absolutamente honesto con esto, a mí no me molesta, el Espíritu Santo sí. A mí no, yo la verdad soy más bien como tranquilo con muchas cosas, pero a él sí le molesta que estemos, entonces mi corazón, y empieza a descender su gloria, entónala. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Qué cuenta? Uy, ¿qué se dice? Bien, bueno. Cuán grande es él. No, ayer. Sí. No, hermanos. No. Eso coge el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace como que se frena todo. Incluso a veces que puede llegar eventualmente a ofenderse. Y ya a ofender al Espíritu Santo ya es una cosa aún más delicada. Y es que se contrista totalmente. Entonces la falta de entender que el Espíritu Santo es más como una paloma y que tiene personalidad propia, es lo que ocasiona que en algunas iglesias los cultos sean así, se para un hombre en una tril y dice, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a adorar al Señor, ahí viene el hermano Alejito, nos va a deleitar con unos hermosos coros de hace 250 años. Alejito, pasa Alejito. Sí, empieza así. Qué preciosa gracia del Señor, no sé qué, termina, amén. Ahora, por favor, vamos a continuar a la palabra, el programa. Y es que hay iglesias que hacen eso, tienen un programa y hasta tienen las alabanzas que van a cantar. Llega el pastor y le dice al músico, a los jefes de la alabanza, a los ministros de la alabanza, por favor, hagan una lista de las canciones que ustedes van a cantar en esta noche. Y tiene todo el pueblo hasta un himnario antiguo. Hoy vamos a cantar la 101, la 199 y la 238. O sea, eso es ser tan esquemático, procurando ser reverentes. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se queda hacia afuera en la iglesia, porque en el programa nunca estaba él. Se sienta afuera y los deja que canten ahí y los deja que hablen. Y si acaso alguien tiene fe, va y entra un momentico y toca al que tiene fe y vuelve y se retira. En contraste, otras iglesias también, por no seguir, por el cometer exactamente el mismo error, entonces terminan todo el mundo pegando algunos brincos que no son del Espíritu, dando volteretas en el piso que no son del Espíritu, porque hay toques del Espíritu Santo que causan que uno caiga al piso. Y terminando pegando alaridos como si fueran animales que no son del Espíritu,
O como una señora que me contaban allá atrás que empezaba a profetizar y antes de profetizar empezó a ser como una gallina y cacareaba y unas cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Sí, seguro, hermanos, hay iglesias también que pasa al otro extremo. Y luego terminan colocando pólvora en el altar, echando... llegando el pastor en una motocicleta. No, no es broma, no es broma. Mis ojos castos que están acá, que se han de ver el Señor Jesucristo que llegue al cielo, lo vieron. Llegaban la moto así, ¡pum! En el altar, ¿no? En el altar. Luego la pólvora. Se baja el pastor de la moto y se quita el casco y todo el pueblo hace... ¡Ah! Llegó el pastor. Dobles exagero, sonaba la trompeta tocando eso. Yo conocí el director de alabanza de eso que le estoy contando, yo lo conocí, le estreché la mano y todo. Y el pastor, eso es otro tipo de cosas que ya algunos un poco menos sutiles que lo que soy yo categorizarían simplemente como una mera payasada. Y todo ello coge el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Ay, aquí está la gente se emocionada. Y nunca en el programa ha estado el Espíritu Santo. Yo les pregunto para que entremos en materia, no importa si el Espíritu Santo quiere hablar de estas cosas, son de edificación. El Espíritu Santo, o por lo menos en mi persona, que he sido un hombre que tiene un llamado a ser profeta, ¿me entienden, hermanos? Para nosotros los profetas no existen, casi nunca existen libretos. Nomás vea la Biblia y lea la palabra. Y busque la historia de todos los profetas que hubo en tiempos de la antigüedad y en el Nuevo Testamento, a ver si había una especie como de programa o había un libreto para un profeta. No, el profeta que le tocaba, Jehová, lo que Jehová diga, eso hablaré. Si Jehová dice esto, esto se hace, y si Jehová dice lo otro, pues lo otro se hace. Y entonces por eso la palabra de Dios también nos va a instar a que es necesario la importancia de que hayan profetas en las congregaciones. Es importante, los ministerios proféticos son importantes, y que la iglesia toda se deje llevar en eso, en lo que tienen que andar los profetas, que son como las águilas, que es en los moveres del Espíritu Santo, que se muevan para donde el Espíritu Santo va, que el Espíritu Santo empuja para un ladito y uno coja para el ladito donde está empujando el Espíritu Santo. ¿Cómo puede uno dejarse llevar por el Espíritu Santo si 1 hora o 2 horas antes del culto se sienta y ora y Señor, revélame el programa del día de hoy? Dime qué programa seguir. No, hermanos, eso así no funciona. Y eso a veces pasa con los sermones y pasa con la alabanza. Y claro, mi esposa estará escuchando esto y estará diciendo, ay, pero es que usted siempre canta las mismas, hermano. Si no, usted siempre las mismas canciones, no sale las mismas 4. Sí, yo sé, tengo un repertorio limitado en este momento. Necesito conocer y comprender, pero cuando el Espíritu Santo me ha dicho esta o esta, y una par de veces el mismo pastor Antonio, oye, le sugiero tal y tal, el Espíritu Santo que está en el mismo pastor y que está aquí también, concatena y compagina las cosas y los tiempos, entonces la canción fluye. Y así como mi esposa me dice, la misma se monta en otra. El día que monté la otra, no la monté, ni la ensayé, ni nada. La empecé a tocar y ustedes miren a ver cómo me siguen, ¿cierto? Angelita y Heidi, miren a ver cómo me siguen. Pero porque ese día llegó el Espíritu Santo y dijo, no, canten esta otra. Y yo, Señor, no me la sé. Hágale. Y las cosas con el Espíritu, si bien la improvisación no es que sea una norma ni una regla para hacer las cosas bien, pero sí cuando Él las dirige, cuando Él es el director. Y en la versatilidad que tengamos nosotros como ministros de Dios está que ese director pueda dirigir muy bien y hacer que las cosas de Él fluyan, cuando uno es versátil. Y el Señor dice, no, hijo mío, cántala por re. Y uno, no, yo me la sabía por la. No, cántala por re. No creen, eso pasa. No, o sea, créanme, de verdad, esas cosas pasan. Yo toda la vida las cantaba por la que salga. Y me salían por misericordia. O sea, por mí. Y hubo épocas que yo cantaba todo en do. Ahora sí saliéndome un chiste. Todo estaba en do. Yo cantaba un culto y yo cogía el culto en do. Y los que ya eran músicos decían, uy, pero es que todas les suenan igualitas a la lejos. Todas les suenan iguales. Porque yo no cambiaba de tonalidad. Ahora, en el mundo espiritual existen moveres para el Espíritu Santo y existen tiempos para el Espíritu Santo. Y en eso creo que es bastante similar la forma como el Espíritu Santo fluye a la forma como es la música, a la forma como porque algunos dicen, no, es que la música la creó Dios. Yo espero que ese mito ya esté desmontado en la mayoría de nuestras cabezas, porque Dios no creó la música. Dios creó
otras cosas. Y voy a, si me permiten un minuto para explicarles esto de la manera como el Espíritu Santo me lo explicó a mí. Y si yo me equivoco en lo que estoy hablando, para eso tengo, gloria a Dios, unos pastores lindos que me cogen el WhatsApp y me avisan o vienen aquí al culto y explican bien. Pero hermanos, como el Espíritu Santo me lo explicó, estoy casi seguro que ellos también lo entienden incluso mejor que yo. Miren, Dios no creó la música. No la creo. Es igual de falso que decir que yo me pare en el segundo piso por la ventana, coja un plato y lo lance y el plato se rompa. Y decir que Dios creó la rotura de platos. Dios no creó la rotura de platos. Dios creó la gravedad. Si es que la gravedad se puede decir que fue algo creado. Bueno, es consecuencia de la existencia de la materia y del espacio y otras cosas, pero la gravedad es una ley que existe en este universo y esa ley existe porque Dios así lo estableció. Entonces, si yo suelto un huevo y lo hago caer contra el piso, yo no puedo decir que Dios creó esa tortilla. Esa tortilla la hice yo. Lo que Dios hizo fue al huevo, de alguna manera, y la gravedad para que el huevo se diera contra el suelo. ¿Sí o no? Eso es lógico, ¿no? ¿O no es la lógica? ¿Sí me lo explico? Entonces Dios creó, entonces la música no. Los sonidos, las leyes, tanto espirituales como físicas, que regulan los fenómenos acústicos, eso es lo que existía antes del ser humano. Pero el ser humano, al ser imagen y semejanza de Dios, algo se le quedó, porque miren que decir que el ser humano no crea nada es negar la novena sinfonía de Beethoven, es decir que eso se lo había inventado Jehová. No, Beethoven hizo su novena sinfonía inspirado en sus sentimientos y o sea, los espíritus que habitaban en su alma y los espíritus que habitaban en su mente, basado en las filosofías y los pensamientos que él había abrazado como propios y había meditado. Eso fue lo que él después fue y colocó en su ¿no lo han oído? Es el final de la novena sinfonía. Y le puso letra, eso era inaudito en una sinfonía, que tuviera un cantante. Dios no creó ninguna novena sinfonía. Estaban los sonidos a disposición del hombre para que el hombre los juntara según lo que había dentro de su corazón. Entonces la música, en vez de ser tratada como una cosa, la Biblia la trata no como una cosa, sino como un idioma. ¿Sí lo sabían o no? Sí. Y por eso en 1 Corintios capítulo 14, la Biblia te va a decir lo siguiente, te va a hablar de que dice ahí, a ver si lo puedo decir de memoria, dice en el capítulo 14 de Corintios, tal vez hacia el verso 8 al verso 10, dice más o menos que tantos idiomas hay en la tierra y ninguno de ellos carece de significado. Y luego acto seguido dice, cuando una trompeta suena y da sonido incierto, ¿cómo se preparará el hombre para la batalla? Dando a entender que de tantos idiomas que hay, el tocar la trompeta tiene un significado. No es que sea un objeto, una cosa. Como hoy en día vivimos en el siglo XXI, ya llevamos más de un siglo de capitalismo y el sonido lo volvemos una mercancía, al igual que cada cosa que los seres humanos intentamos tocar, tangibles o intangibles. Entonces creemos que la música es una mercancía y por tanto un objeto, pero la música es un idioma, es un lenguaje. Entonces todos estarán de acuerdo que Dios creó los idiomas, ¿cierto? Dios creó todos los idiomas. Pero entonces los libros de Harry Potter, ¿Dios los creó? Es igual de falso. Dios no creó la mitología de Harry Potter. Lo creó una señora que está en una deuda terrible y no sabía qué hacer con sus deudas y se le ocurrió escribir los libritos. ¿Sí? ¿No saben de qué le estoy hablando? Tan, tan, tiran, tan, tin, tan, ¿no? Y eso no lo creó Dios. Es absurdo. Es igual de absurdo que decir que Dios creó la música. No, Él no creó la música. Creó el idioma. Es mal, la música no es un idioma solamente, son muchos. Y ese que habla Corintios, eso que habla Corintios acerca de que hay, no, ya, pues vengan, busquémoslo más bien, ¿sí? Vengan, acompañen 1 Corintios, pero ese es el capítulo 14. Está hablando del hablar en lengua, ¿cierto?
Ahora se me perdió el versículo que habla de la trompeta. Ah, ya no, ya lo encontré. Vea que sí le pegué, era el 10. Lo voy a leer en voz alta. 1 Corintios 14, 10. Aquí les toca, hermanos, ustedes que vuelen. Y, ya que veo que varios ya nos estamos empezando a popularizar, mirarlo en el celular, descarguen la versión Reina Valera. La Reina Valera, no la nueva versión internacional, no la versión Dios habla hoy. Las otras son buenas, pero son traducciones menos fieles a la original. La Reina Valera en algunas partes se vuelve un poquito más difícil de comprender algunas cosas porque utiliza un español un poco más antiguo, pero es más próximo al original, al menos en español, ¿sí? Y entonces lo que han hecho las nuevas traducciones de la Biblia pues es sacrificar profundidad en la palabra de Dios con tal de volverla comprensible a nuestro contexto cultural. Pero es mejor la profundidad y tener buenos maestros de la palabra que la estudien. 1 Corintios. Sí. Dime. 1 Corintios 14, 10. Dice así: tantas clases de idiomas hay, seguramente en todo el mundo, y ninguno de ellos carece de ¿qué? Exactamente, pero ahora mira lo que dice el 8, le pegué ahorita que me puse a adivinar el versículo. El 8 dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará entonces para la batalla? Miren que aquí hay algo explícito, pero miren además más allá de lo que está explícito. Miren más allá de esas palabras, miren lo que no está evidente ahí. Lo que está evidente pero no está explícito, sino implícito. ¿En qué contexto se tocaba la trompeta? Ahí. ¿En dónde? La música no es algo entonces solamente para amenizar los cultos. La música se utilizaba para la guerra, que en la antigüedad era guerra espiritual, pero que en la antigüedad era guerra literal contra pueblos y naciones que habitaban la tierra de Canaán, pero que en la actualidad es una guerra que se llama espiritual. La Biblia la denomina así, porque nuestra guerra no es contra carnes ni sangre, ¿cierto? Amén. Sino contra potestades, principados y huestes. O sea que la música sigue existiendo en su función sacerdotal como instrumento para apoyar la guerra. ¿A dónde tenían que ir el pueblo de Israel? ¿Quiénes tenían que acompañar a los soldados? Un grupo de sacerdotes con chofares, que eran trompetas, con instrumentos de música, seguramente con pandero y seguramente con danzas. Para ellos no es más que ustedes vean allá los tiempos bíblicos cuando se tomaron la ciudad de Jericó. Cada vuelta, durante cada uno de esos 7 días, daban una vuelta, el último día dieron 7 vueltas. Y cada vuelta estaba precedida por música, pero porque la música tenía una connotación bélica. Creaba el ambiente espiritual y a través de ella los mismos espíritus inmundos tenían que apartarse y huir. Y ello lo confirma siglos después la historia que se cuenta del rey David, que la Biblia cuenta unas historias a veces tan singulares, pero no nos damos cuenta que cuando las habla como si fuera algo común y normal en su tiempo. Y dice, no, es que David tocaba el arpa y por eso huían los demonios. Y uno lo lee, oh, David, el que hacía huir los demonios con el arpa. Y a veces no nos ponemos a pensar, oye, qué curioso que David hacía eso. La Biblia no narra que tocaba el arpa y huían los demonios. Y lo cuenta como algo normal de un pastor que cuida ovejas en el campo. No sé si ustedes se han puesto a pensar, es que eso no era una cosa como tan exótica tampoco, porque la Biblia no lo pone en esos términos. Era como que la música, por algo, después el rey David instituyó, ya después siendo rey, colocó y él entendía y dijo, pongamos músicos acá en el culto. Hacen falta más músicos, ya lo sabían, pero ahora hacen falta más. Y la danza y la música, que eventualmente eso es muy bien sabido que vienen y están conectadas y van de la mano. La música, de hecho, se utiliza en nuestra cultura como una herramienta para incitar a la danza, y no al revés. Y en el mundo espiritual funcionaba igual. Y ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Aquí la Biblia en Corintios 14, si bien el enfoque del capítulo es el hablar en lenguas. Capítulo 14 de 1 Corintios habla de hablar en lenguas, el don de lenguas y de la profecía. Hay algo acá bastante bonito. Dice, vuelvo y repito, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Esto es una parábola. Está el apóstol diciéndonos, hablemos claro, digamos palabra comprensible cuando oremos, de la misma manera como cuando una trompeta toca y tiene lo que está tocando no carece de significado. Y eso lo recalca el versículo 10. ¿Tantas clases de idiomas hay?
seguramente en el mundo, que ninguno de ellos carece de ¿qué cosa? O sea que la música tiene o no tiene, es un significado porque es un lenguaje. Me atrevo a decir que no es uno, son muchos, porque algo curioso ocurrió con la música. Y aquí ya me toca salirme de la palabra y entrarme a la música como ciencia, pero solamente me salgo un momentico para mostrarles lo similar que es con los idiomas. Nosotros, ¿cómo se llama el idioma que estamos hablando? Y el dialecto. ¿Y nuestro dialecto cómo se llama? Castellano. ¿Cuántos idiomas se hablan en España? Más o menos. Bueno, yo conozco los siguientes: catalán, vasco, gallego y castellano. No sé si hayan más. Dialectos deben haber aún más. Contaba una tía mía que en Alemania se habla, ¿qué idioma? Póngale, alemán. Pero que en cada pueblo tienen, y tiene una palabra para esa vaina, cada pueblo tiene su propio dialecto. Y cuando hablan ese dialecto ella queda loca, porque es otra, es como si no entendiera nada. Ah, están hablando en guachucho, están hablando en su dialecto de su propio pueblo. Como los raizales aquí en San Andrés. Exacto. Es más fácil el de nosotros, no, el de nosotros también. El otro es más complicado. Sí, es complicado. Pero es bien hablado. El español. Hablarlo mal cualquiera. El español lo tenemos Sí. nosotros. Sí. Ahora, piensen un momento en los tiempos que la Biblia fue escrita, ¿qué idioma se hablaba en España? Los tiempos en los que la Biblia fue escrita. Griego. Más o menos, exacto. Toda esa región, el idioma era como el inglés de la época, era el griego. Pero en cada región habían, por ejemplo, en la región de Judea, pues obviamente se hablaba hebreo, el pueblo de Israel hablaba hebreo antiguo, pero el griego era el idioma oficial de las transacciones, el idioma de los asuntos legales, de los contratos, de las cosas con el Estado. Los juicios eran en griego. Pero llega los romanos, en el romano pues en Roma seguramente se estaban configurando el latín, y en España tal vez el griego también. En España luego llega una influencia árabe y bueno, empieza a los idiomas a evolucionar, a cambiar, a crearse nuevos idiomas a partir de los que ya existían, a ramificarse en nuevos dialectos que a la larga después se convierten en nuevos idiomas. Por eso hablamos de las lenguas romances, por ejemplo, que vienen, que encuentran sus raíces en el latín. De ahí que muy seguramente a nosotros nos llamen latinos. Fíjense en ustedes que luego pasa y empieza a aparecer dialectos en España, dialectos en Francia, dialectos en Italia, que ya en Italia no se habla latín. El latín se fue transformando y se convirtió en el actual, ¿cómo se llama ese que hablan allá? Italiano. Entonces, nuestro idioma al día de hoy no es lo mismo, no es el mismo que hablaban los ancestros de nuestros ancestros de nuestros ancestros. ¿Me siguen? No es lo mismo, él va cambiando. Exactamente lo mismo pasó con la música. Lo mismo, lo mismito, idéntico. Y yo les quiero contar de parte mía, ya no del Señor, porque lo que les voy a hablar, este puntito, este próximo minuto no es la palabra de Dios, sino es algo que es ciencia. Les quiero contar que los significados que tiene la música, que aquí nos está hablando la palabra, que todo tiene significado, se aprende de la misma manera que como aprendemos nuestros idiomas. No todo el mundo sabe interpretar un instrumento musical, eso es evidente, es lógico, pero todo ser humano que habita en una sociedad tiene la capacidad de percibir los significados sonoros que se mueven en esa sociedad, porque los aprendió desde el vientre de la mamá y los aprendió pequeños. No sé si ustedes me siguen. Ustedes no se han dado cuenta que a los niños pequeños, nosotros por ejemplo en nuestra cultura tenemos la tendencia a tratar de enseñarles melodías alegres, que para nosotros resultan alegres, pero esa percepción de que son alegres, como los pollitos dicen pío pío, esa percepción de alegre depende de unos parámetros acústicos que fueron desarrollados en el marco de un idioma, que es un idioma que todos percibimos, pero no todos comprendemos necesariamente, pero lo percibimos. Tarararararán. Ese tarararararán existe en todas las culturas de la tierra, en diferentes melodías. Pero también dice que nosotros somos instrumentos musicales, que nosotros somos percusivos, que tenemos cuerdas, tenemos aire. Ok, sí, lo que tú dices también lo hablan mucho las personas que apelan a que el ser humano es un ser musical, porque tiene cosas musicales en su interior, sí, el ritmo que está en el latido del corazón. Pero lo que les quiero comentar es que el ser humano
aprende los significados sonoros a través de una construcción social. Y esa es la razón por la cual la Biblia estaba diciendo, tantos idiomas hay y ninguno de ellos carece de significado, así como tampoco el idioma de la trompeta. No sé si me entienden o no. Les voy a dar un ejemplo chiquito. Ta, 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 ta. ¿No sé, han oído eso? Ay, quisiera ponerlos acá, pero es que me tocaría parar la grabación. Hay uno... Uy, Padre Santo. Hay un... Ay, ya sé, hay uno de Paul Wilbur, que es un CD que empieza con unos violines. A ver si me acuerdo. Es el CD de Paul Wilbur que arranca con unos violines, que creo que después viene la de... No. Sí, que empieza... Y empieza a sonar y luego... Y luego de repente entran los violines. Es que les tengo que... Espera si lo encuentro, Angelita. Con eso esperamos y le damos tiempo al perrito de que termine de hacer su diálogo, su discurso. Sí. ¿Sí lo encontraste? Como la introducción, el principio, antes de la primera canción. No, ese no es. No, ese no es. No, páralo. Yo te ver si me puedo conectar. También hay unos chofar, que son unos chofar. Después de eso, ¿no? Pues la verdad, la música de Paul Wilbur suena el chofar todo el tiempo. En todas. No, pero después de esa entrada. No. Que empieza como después. Venga, ¿cómo es que era la cosa? A ver si me acuerdo. ¿Sí lo encontraste? Está cortando como la... Algo de Faraón. No. Es que de los discos de Paul Wilbur hay uno donde está levántate. Al principio ese CD. Le voy a poner pausa a esto, ¿vale? Para que nuestros oyentes no se aburran mientras que la busco. Mira, ahí está otra vez ya. Espera un momento que suene el... ¿Alcanzan a oír o no? Bueno, presta atención, mire. Aquí no hay letra. Espera, le voy a poner pausa con ese baño, deja de... La bomba. Es que la bomba suena. Fíjense que eso que dice la palabra de que ningún sonido carece de significado está presente en esto que va a sonar. Esto que va a sonar, nosotros todos somos capaces de comprender su significado debido a que lo aprendimos porque es también un idioma. Es otro idioma. Y en la música hay muchos códigos de idiomas, existen muchos dialectos. Unos le llaman jazz, otros le llaman merengue, otros le llaman salsa, otros le llaman rock, otros le llaman simplemente clásica. Cada dialecto tiene su propio código de significados. Y en cada dialecto se puede traducir ciertos mensajes, por decirlo así, en cada idioma. El que Paul Wilbur está usando es un dialecto un poco más evocando la música clásica, claro, pero tiene algunos elementos tradicionales hebreos. No sé si ustedes lo puedan percibir. Ahora, escuchen eso. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Que eso sí, de qué estará hablando ahí? ¿Qué será lo que el autor estaba tratando de hablar con esos sonidos? Díselo en un momento. Todavía no. ¿Se escuchan ahí? ¿Aquí qué es? ¿Ustedes creen que es algo fuerte y de guerra? ¿Cierto que no? Es como de amor, como de paz. Bueno, al principio cuando comienza es como con... O sea, no se le dio no solamente los cantantes, sino los cantantes que Escucha esta partecita, perdón te interrumpo. ¿Ahí qué se supone que está pasando? ¿Qué significa eso? La gloria de Dios. No sé si se dieron cuenta cómo el autor, el arreglista puede expresar eso deliberadamente. La gloria del Rey apareció. La gloria. Quiero... Sí. Vale, escuchen lo que viene acá a continuación. Miren lo que pasa. Sí, subió. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No se dieron cuenta? Esperen un momento. Esperen un momento.
Sí se dieron, eso es lo que exactamente lo que dijo Mariluz. Parran, pam, pam. ¿Y uno dónde aprendió que eso significa rey? ¿Dónde lo aprendimos? Porque lo escuchábamos desde pequeños, porque hay palabras musicales, existen. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Eso significa la llegada de un rey, más si lo mueves con un tamborcito de fondo y unas trompetas. Escúchalo, no. Sí, la llegada del rey ahí. Pam, pam. ¿Sí se entiende? Entonces la música, la conclusión es, no fue inventada, no fue creada por Dios, sino que es un idioma que nos fue dado a los hombres, para que lo comprendamos y lo entendamos y nos comuniquemos a través de él. Y nos comuniquemos, ahora aún más importante, con nuestro Dios a través de él. Entonces, pam, pa, pa, pam, eso a lo largo de los siglos, eso se ha llamado en música una quinta justa. Y las quintas justas hablan de realeza. Y desde mediados del siglo XX, en las quintas justas empezaron también a significar superhéroes. Poder y potencia, capa y volar. Pam, pa, pa, pam, pero antiguamente eran reyes. Ese sonito que sonó, paran, y eso tiene una profundidad tremenda. Y uno podría decir, pero ¿quién determinó que eso significaba eso? La evolución de los idiomas lo va determinando. Y fíjense que al principio eran los violines, y fíjense como un momento como que todo el discurso musical mostró como la gloria del rey, como lo adoraban. Una preparación nunca. Y esto es exactamente, gracias Angelita, lo que de pronto las personas que, como yo lo fui en mi momento, creen equivocadamente que como toda la música la creó Dios, entonces yo puedo coger a Dios y hablarle a mi propio gusto musical. Voy a hacer un ejemplito acá nomás, ¿sí? Permítame. Como coger a Dios y decirle, no sé, como... ¿Han escuchado? Qué pena lastimar sus lindos oídos, hermanos. Ustedes, no sé si se han dado cuenta que hay gustos musicales que se inclinan hacia esa área. Como las iglesias que sacan de metaleros cristianos. Exacto. Las cosas y que supuestamente lo adoraban, estaban ahí en el y todos con sus tatuajes y su cosa y Exacto, porque ninguna... No, yo lo vi en televisión. ¿No? Sí. Yo una vez vi, con mi esposa estábamos por la noche, prendimos el televisor para quedarnos dormidos. Bogotá al parque, no, gospel al parque. Gospel significa evangelio, debe ser que están intentando disimuladamente hablar de algo cristiano. Vamos a escuchar la administración, amor, vamos a escuchar cómo adoran al Señor. Y la gente entusiasmada, gritando, feliz y brincando. Entonces yo después me preguntaba, oye, pero ¿dónde está el Señor Jesús en esto? ¿El Señor Jesús le está dando la gloria a Él? No. ¿Por qué? Porque algunos músicos, en cambio, dijeron, no, la música fue hecha es para evangelizar. Vamos a evangelizar a todo el mundo. ¡Vamos! Entonces otros dijeron en esa época, porque eso fue hace varias décadas, a la gente hay que evangelizarla en un idioma que ellos entiendan. Entonces empezaron a meter rap cristiano, trap cristiano. Entonces el rap cristiano, hey, yo soy pésimo rapero, ¿no? Y Cristo te amo, no sé qué, no. Y luego otros dijeron, no, pues, ¿cómo le vamos a hablar a los metaleros? Ya sé. Con metal cristiano. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Así empezaron. Y ya después, cuando pasaron los años, cantaron unas cosas que no tenía. Cristo no aparecía, pero por ningún lado aparecía Cristo. Pero la música, y ese era el centro del mensaje que yo había preparado para hoy, no sé ahora si lo pueda dar. Sí. Antes, o sea, yo no sé, a mí me pasa que a mí ese tipo de música me hace como rabia, como porque es lo que transmite. No. Y el asunto estaba en que mucha gente, bueno, coge y dice, no, es que esto es para hablarle a los perdidos, hay que hablarles en un lenguaje que entiendan. Que claro, y así están otros escapunquetos. ¿Saben qué es escapunk? Bueno, el escapunk es una música por allá que salió en un movimiento en los años 80, años 70,
de la fusión del ska con otro ritmo musical que llamaba el punk. Entonces, vamos a hacer ska punk cristiano, porque los cristianos necesitan Cristo es amor, Cristo es bueno, ¿no? Ese era el ska punk. Entonces después uno veía a los cristianos bailando así, adorando al Señor así, y unas crestas aquí paradas que ni siquiera saben ni entienden el significado de la cresta en la cabeza, porque creen que no tiene significado, porque como Dios mira el corazón. Entonces no tenía ningún significado la cresta en la cabeza. Y con la excusa del evangelismo lo volvieron una falacia, porque dicen, con el evangelismo vamos a hablarle a los punquetos para que los punquetos se enamoren de Jesús y quieran volver a la iglesia, porque con esos cantos antiguos religiosos se nos van. El problema era que los cantos antiguos religiosos no eran el problema. El problema en las iglesias antes de ese movimiento era la falta de unción. Y ellos, por llegar a solucionar el problema de falta de unción, terminando de rematarla, porque acabaron con lo poquito de unción que quedaba. Una vez el Espíritu Santo me lo habló así, es que ese movimiento que surgió de coger el rock y mezclarlo con el evangelio, y el rock y todos sus subgéneros, y luego el metal, y luego el ska punk, y todo lo que se les ha ocurrido, que han vuelto el evangelio una cosa extraña, y ellos dicen, no, es que música tiene que ser moderna. ¿Para qué? Porque Jesús era moderno, ¿sí sabías? Jesús hablaba cosas de actualidad de la época de él. En los tiempos de Jesús se adoraba a Dios con la música que era de la época. Y eso es bueno. A Dios hay que adorar de manera moderna. Y eso no es malo. El problema fue que ellos lo que hicieron fue que por huirle a la religiosidad, miren lo malo que es el espíritu de religiosidad, por huirle al fariseísmo de mediados del siglo XX en las iglesias estaban secas por falta de unción y de poder del Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron, no, detenemos la solución para que se nos llene la iglesia. Vamos a secularizar la iglesia, vamos a atraer los lenguajes y los patrones y los sonidos que se mueven en el mundo para mezclarlos y hacer una mixtura, ¿me entienden? Y así vamos a llenar la iglesia. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Las iglesias se desocuparon o se llenaron? Les cuento, se llenaron y empezaron a aparecer las primeras denominadas mega iglesias, aunque no hay una iglesia que tenga más de 1 millón de personas, pero mega iglesias empezaron a aparecer en los Estados Unidos, cuando entraron en este movimiento musical. ¿Y la excusa cuál era la excusa? Dios creó toda la música, hermanos. Dios la creó. Como Dios creó toda la música, entonces podemos decir cualquier cosa en lenguaje musical y eso no importa, con que tenga letra cristiana, le cambiamos el baby por Jesús y salió. Y así empezó a prostituirse la unción y el evangelio. Entonces, claro, las iglesias ya secas, y luego entonces les meten todas estas cosas diseñadas para atraer a los seres humanos, para tratar de cautivar la atención de los seres humanos. Y eso no pasa en la música, pasa en el vestuario, pasa en cualquier arte, está en la arquitectura. Hagamos cosas que atraigan a la gente, y el problema no era ese. Lo que hicieron fue empeorar las cosas y crear un neofariseísmo. ¿El problema cuál era? La falta de unción del Espíritu Santo. Y con ello terminaron fue de espantarla. Porque ¿quién es el que debe traer y atraer gente a la iglesia? El poder del Espíritu Santo, habló el apóstol Pablo. Yo no vengo a vosotros, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios también, pero en el capítulo 2, ni con palabras aquí persuasivas de hombres, ni con cosas. No, antes dice el apóstol Pablo, yo vengo delante de ustedes con debilidad. Pero, dice él, para que no se hable ni se diga de mí más allá de lo que habéis oído o escuchado o visto de mí. Y él dice después el apóstol Pablo, pero si vine con ustedes con demostraciones de poder y del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en palabras de hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es todo lo contrario a lo que vamos a ver en ciertas iglesias hoy en día, en donde muchos brincan y dicen, y brincan y dicen, ¡qué unción! ¡Qué unción! Yo soy un Jesus freak, ¡qué unción! Sí, lo tengo que decir porque es que ese cuento del Jesus freak no le agrada al Señor. ¿Cuál Jesus freak? Ni que nada. Una muletilla que sacaron por allá de los Estados Unidos, que era un insulto con el que se insultaban a los evangélicos en el siglo XX. Jesus freak significa una mezcla entre ser una adefesio de circo. ¿Sí me entienden? Una adefesio de circo.
no sé si han visto que en los circos allá en Estados Unidos era famoso que llevaran el hombre con la cara llena de pelo, el hombre lobo y la mujer con 4 brazos. Eso, la rareza de circo, le decían freak. Entonces lo mezclan con Jesús y ese era el insulto. Jesus freak era un insulto. Entonces una banda de estas dijo, pues compuso una canción de rap, una banda de estas, que yo escuchaba cuando era mundano. Y esta banda compuso una canción de rap, que ellos mezclaron el rap con el pop y hacían música supuestamente para evangelizar. Pero a mí nunca me evangelizó esa música, nunca me habló del amor de Dios. Y esa música decía, había una canción de ellos que decía, y a mí que me importa que me digas que yo soy un Jesus freak, pues me vale un pito que me digas eso, pues yo soy un Jesus freak, ¿y qué? Y le pusieron al álbum Jesus freak, y entonces la palabra se popularizó. Cuando veo un grupo de acá de Bogotá con ese rollo, y yo decía, bueno, es que yo sí veía las danzas no más como raras, se notaba que no estaban en el espíritu, sino que estaban utilizando los códigos y los lenguajes que se manejan en la danza contemporánea. Y ignorantemente, tanto la música como la danza, se veía que hacían cosas como así. Y luego el bracito hacía así, y luego hacía así, y luego empezaba, y yo sí decía, estas cosas tienen significado y ellos no lo saben, ¿no? Dicen, ay, esto es para el Señor, pero es moderno para el Señor, te amo Jesús, y resulta que no tenía nada, había un significado en eso, que más bien hablaba de sensualidad y hablaba de rebeldía. Y el que no me crea esto, miren hermanos, se los voy a decir hoy, se las voy a botar así. Las quintas paralelas significan rebeldía. Las quintas paralelas consecutivas hablan de rebeldía y de odio. Y se las queremos meter con letras que digan, te amo Jesús. Y el que no sepa qué son quintas paralelas, no se preocupe, se las estoy tirando a los que se les creen que saben de música. Por algo en la música clásica no se usaban las quintas paralelas. Y ahora todo tiene que tener quintas paralelas. Era ese ruido que estaba haciendo esta gente ahorita. Pero cuando uno ve historia y aprende historia del país, uno entiende por qué la Iglesia Católica es la mayor asesina y matona, ha sido históricamente de reformistas y avivadores. Y ese espíritu farisaico que habitaba en esa iglesia se empezó a meter en la iglesia cristiana. Todo hay que ser lo moderno, hermanos, moderno, lo mejor para Dios. Salió como una canción, por ejemplo, perdón. Sí. Esta semana pues yo coloqué la música que tengo y yo no sé, pero yo con eso tengo como algo como así, porque yo estuve muy sumergida, pero sí, ¿Cuál? yo estuve muy sumergida en música como de depresión, como de, digamos, de despecho, de todas esas cosas. Y todo eso. Sí. No, yo estuve muy sumergida en ese cuento, ¿sí? Cuando yo me separé. Entonces esta semana, o sea, ya es como una, o sea, ya es algo que yo digo, o sea, no es que diga, "Ay, no la tolero", pero es algo que digamos, de pronto, o sea, es Dios que ya como colocó una pared ahí, ¿sí? Como una barrera, como que no. Y hay una canción, eso yo pues bueno, yo me entré ahí me puse a cantar y sonó esa canción de, o sea, la letra no es esto, sino el este que le colocan, sí, la melodía. Sí. Que la canción dice, un día orando le dije a mi Señor, esa canción que dice que él dice que la va a volver a hacer, que en barro te voy a moldear. Sí. Pero se la colocan como con tipo ranchera. Sí. Entonces dice, un día orando le dije a mi Señor, yo tuve el alfarero y yo el barro soy, pero como con esa, entonces inmediatamente como que hay algo que se frena, ¿sí? Como que no, porque pues yo estuve muy sumergida en eso, en eso de depresión con esa música, y yo todavía no iba a la iglesia, o sea, no iba a la iglesia, eso fue hace muchos años, pero yo no iba. Y una vez en que Dios como que me dijo ya, sin saber que pues que era Dios, ¿sí? O sea, Tal cual. y yo empecé a entender, porque es que esa música me llevaba a mí a muchos sentimientos, como lo que hizo esta mujer ayer que se lanzó como niño de 10 años. Uy, sí, qué caído. Y eso a mí me por todo lado me bombardeaba me mostraba haciéndome cosas, como esas cosas que hizo ella, ¿sí? Entonces yo empecé a entender, o sea, él me empezó a hacer entender, lo digo hoy en día porque me lo hizo comprender. Y resulta que, o sea, que eso me estaba matando, eso me estaba llevando a hacer algo loco. Entonces me acuerdo mucho que yo ese día yo dije, no más, es que eso era un ataque horrible. Y yo dije, no más, ya no puedo más con esto me está haciendo daño.
Entonces saqué toda la música que yo tenía ahí de esa y coloqué música cristiana. Sí. De Jesús Adrián Romero, bueno, harta música, Sí. que por ahí tenía años y la metieron. Pero era tan increíble, tan sumergida que estaba en mi corazón en eso. Yo me iba a pie hasta el trabajo, hasta el centro, y me acuerdo, o sea, jamás se me va a olvidar porque eso lo hizo Dios. Yo iba en la 13 con décima. Y era increíble que tuve una lucha, yo me colocaba los audífonos y estaba sonando la canción, pues la música cristiana. Y era tan increíble que mis sentidos, o sea, el corazón seguía cantando la música con la que ya estaba atrapadísima, de depresión, de rechazo, de esas cuestiones. Sí. Y entonces en un momento hice como una lucha, yo sola, o sea, como mis sentidos a tratar de que no. Y eso sentía que la cabeza me iba a explotar. Y yo le dije, Dios mío, ya no puedo más, yo ya no puedo. Entonces, porque eso me incitaba como a querer hacer cosas contra mí. Y en un momento suena una canción que hoy en día sé que es del papá del pastor Antonio. Y pues para mí fue increíble porque yo no sabía ni que era quebrantarme nada. Y llega ahí, y en ese momento cuando yo le dije a Dios que yo ya no podía más porque era una lucha terrible, llega y suena una canción que dice que, o sea, el coro, o sea, fue de que América, en el nombre de Jesús, con la misma música que fuiste atado. Sí, como habla él. en este momento, en el nombre de Jesús, eres libre. Con eso. Y luego empezaba. Pero fue increíble porque, o sea, yo no podía escucharla, sino lo escuchara como el corazón. Sí. Y hay un momento cuando yo le dije, es que ya no podía más, como que él me organizó los sentidos y como que fue todo. Y desde ahí, desde esa vez, ni más, o sea, Dios contó eso. Entonces es algo, o sea, lo que dice la canción, lo que transmite. Como... Una canción que tenía el jinete del caballo blanco y creo que era que empezaba silbando. Empezaba el jinete del caballo blanco. Sí, o sea, que cuando América en el nombre de Jesús eres libre porque con la música, la misma música que fuiste atada, en este momento eres libre en el nombre de Jesús. Desde ahí, o sea, pues obviamente fue el Señor a través, utilizó eso, pero desde ahí jamás se la ve. Y es eso, o sea. Claro, y eso que cuentas además me hace recordar algo también que es muy útil también entenderlo, ¿no? La música, además de ser un lenguaje que transmite ideas, conocimientos y filosofía, la presencia de Dios o demonios, también es un alimento para el alma. Es un tipo de alimento, por decirlo así. Es parte de la dieta moral con la cual nosotros nos nutrimos todos los días. Porque cuando Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga la palabra de Dios, están dando a decir que las palabras, o sea, que es ese recurso que tenemos para comunicarnos los seres humanos verbalmente, son parte de aquello de lo cual nosotros nos alimentamos. Por tanto, los lenguajes, los códigos de lenguaje, transmiten insumos para que eventualmente el alma viva o se enferme y muera, ¿no? Entonces, así como hiciste palabras que vienen de Dios, acerca de las cuales escrito está que nosotros viviremos, hiciste cianuro también espiritual, o alimento podrido y dañado espiritualmente, que si uno se lo come, se enferma. Y de ello, pues la música no está excluida, la que oímos. Hay un proverbio que dice, si no estoy mal, es un proverbio, dice que el que le canta canciones tristes al corazón es como el que se quita la ropa en tiempo de invierno. O sea, si por ejemplo una música así triste y uno está llevado, pues ¿qué hace eso? Enfermarse. Si se quita uno la ropa en un nevado y en verdad, como lo que va a hacer es enfermarse. Entonces lo que habla el proverbio es eso. Tal cual. Y una de las cosas que tiene esto, entonces, yendo acá, es como estos tipos de cosas que nosotros andemos escuchando nos pueden literalmente hacer que tengamos buena salud espiritual en nuestra alma o estemos enfermos espirituales en nuestra alma, depende de lo que escuchemos o vivamos escuchando, porque no solo de palabras vivirá el hombre, también de lo que entre por sus oídos. Al fin y al cabo, la música como idioma habla, transmite y enseña cosas. Cuéntame. Es que eso también es parte de lo que el demonio no le gusta, ¿no? Porque digamos que él tenía la potestad al inicio de todo, de adorar a Dios a través de su cuerpo, ¿no? Que salían los sonidos de tamboril.
Entonces, digamos que pues por eso también odia tanto el tema de la oración. Y la música. Es el cargo que quedó vacante cuando fue expulsado del cielo. Que venimos a ocupar nosotros. Que venimos. Somos creados, como Sí, juntamente con otro grupo, con otro nuevo grupo de ángeles. Lo que dice que nosotros somos hechos para la alabanza de su gloria, ¿no? Sí, eso es lo que dice el Salmo. Ahora, Con respecto a este tema de la música, hace muchos años yo no sabía que yo iba a cantar, no tenía ni idea porque yo no sabía qué llamado tenía el Señor en mí. Pero yo sí les quiero contar esto porque siempre fue como el momento de hacerlo. Cuando yo empecé, o sea, en una vez, el Señor me dejó con un propósito allá, Él empezó a sanarme el alma, ¿sí? O sea, Él empezó a hacer el proceso de sanidad en mí. Y dentro de ese proceso, habían canciones que yo había escuchado en los tiempos en donde yo estaba mal, y resulta que yo tuve un tiempo de adoración pues en mi casa, porque en ese tiempo me quedé sin trabajo, y resulta que había una vecina que llegaba todos los días a hacer aseo, o sea, la vecina de al lado, y ponía a todo taco ese equipo también, y ponía todas las canciones que yo escuchaba cuando estaba en la universidad, y cosas así, vallenatos, una cantidad de cosas. Y un día, alabando al Señor, Él me llevó como a escuchar bien las canciones. O sea, pues cualquiera diría, bueno, pero yo nunca me las aprendí. O sea, yo tenía algo con el tema de la música y era que yo era mala para cantar, era mala para escuchar la música. O sea, yo no me sabía las canciones, yo nunca me las aprendí completas. Entonces empecé yo a escuchar ciertas canciones y cuando empecé yo a escuchar, pues es mi experiencia, yo no sé si de pronto, pero empecé a sentir cómo mi alma estaba atada por esas cosas. Entonces yo empecé a declarar libertad sobre eso. Entonces yo decía, por ejemplo, yo decía, en el nombre de Jesús me salto de toda atadura que se haya generado por haber declarado esta palabra de soledad, esta palabra de abandono, esta palabra de no sé qué. O sea, era impresionante y yo sentía que salían una cantidad de cosas. claro. Yo decía, qué cosa tan impresionante. Con cada canción que yo escuchaba en ese tiempo, que era mundana, yo empezaba a hacer ese ejercicio y yo era impresionante cómo el alma empezaba como a ser libre de todas esas cosas. Yo empezaba a ver como hilos en el alma y todo eso, entonces empezaba a ver cómo se salían, cómo sacaban todas esas cosas. Entonces es impresionante cómo uno, o sea, como toda la vida escuchaba música, incluso el alma se aferra a sitios, o sea, esas son cosas que yo no sé, son cosas que yo pues de pronto... Es que ahí también tendrá que ver mucho la declaración, ¿no? Lo que canta uno. Porque es Porque que también hay un proverbio que habla de que del fruto de sus labios comerá el hombre. Y el Entonces, abundancia del corazón ahora que habla una de esas canciones de despecho. Ajá. y que uno las hace sin, o sea, Sin inteligencia. a mí lo que me pasó fue eso, después de que ya el Señor o sea, antes de que pasara lo que les conté, o sea, llegó un momento en que, claro, cada vez que yo empezaba, había una canción hay una cosa, pero es que esa canción es terrible, es de Ana Gabriel y dice que estaba hablando con un cigarrillo. Y empieza a decir que a mí nadie me quiere. Y yo decía, y yo empezaba a sentir aquí una cosa horrible. Y ahí fue cuando él me hacía entender, o sea, usted sola, sola. Y eso me llevaba como a pensar de que sí, a mí nadie me quiere, yo estoy sola, yo no sé qué, mejor me voy a hacer esto, me voy a hacer, o sea, no. Y eso es un problema que, o sea, en serio, digamos ayer con lo que pasó, no, y no solamente con lo que pasó ayer, porque yo he visto mucha cosa de eso. Y yo le preguntaba al Señor, hace muchos años yo decía, porque yo llegaba a algún lugar y me encontraba con una persona que era lo mismo que me pasaba a mí. Lo mismo, siempre a X lugar donde llegaba pasaba lo mismo. Yo decía, ¿qué será eso? espíritus iguales se atraen. Y una vez yo estuve, o sea, yo no sabía, yo tuve o sea, el Señor me mostró una visión y yo me encontraba en una hacienda y era una hacienda, o sea, antigua. Y yo estaba parada así en esa hacienda. Y yo veía como entraban un poco de caballos, como un ejército, pero eran con trajes negros y azules oscuros. Y yo sentía un miedo espantoso. Entonces yo veía todo lo que está pasando ahí, pero no me veía pues mi cuerpo, sino sentía muy profundo. Entonces yo estaba ahí parada y yo veo un hombre que se va a tirar de ese segundo piso
está desesperado y se va a tirar, y es el único hombre que se distingue la ropa, o sea, no era de los que estaban buscando en esa casa, y en esa casa estaban buscando algo, esas personas estaban buscando algo y eran desesperados buscando, y resulta que yo empiezo a entrar en el primer piso había como un zaguán así, y yo empiezo a entrar, y cuando yo empiezo a entrar, empiezo a sentir un terror, un miedo espantoso, y yo no quiero entrar, pero hay algo que me lleva. Yo entro y es como una parte así, y es oscuro, horrible, y hay unos caballos, y hay unas personas ahí que son los caballos, y están cuidando a una mujer. Y esa mujer está en una pared, en una cárcel arriba. Pero entonces, para llegar donde esa mujer, habían unos pasos así, o sea, era apenas que cabía el pie para subir donde ella. Y yo tengo mucho miedo o sea, como llegar al lugar y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hay ahí, pero hay algo que me lleva todo el tiempo a ver. Y yo veo a la mujer está desnuda y está con un niño cargado acá, y están los dos desnudos. Y pues no sé, pero yo vi eso y yo, o sea, yo decía, Dios mío, ¿será que es que, o sea, uno de las emociones de uno, ¿no? Yo decía, ¿será que eso es una mujer que yo tengo que ayudar? Yo decía, o sea, sí, no comete errores, yo en mi emoción me preguntaba eso. Y yo decía, ¿yo por qué llego a un lugar y porque siempre pasa lo mismo? Hay mujeres con el mismo problema, esto, lo otro, pero pues... Y un día ellos estaban en mi cuarto de oración, y resulta que ese día yo no fui al culto de Bravos, y entonces ellos comenzaron a hablar sobre la predicación, que me acuerdo tanto que ya habían pasado meses, y llega uno de ellos, dice Alex y Concho, dicen que estaban predicando sobre las cárceles y los sepulcros blanqueados. Y resulta que cuando él llega y dice eso, ¡pum! O sea, como que ¡pum! Me hizo recordar la visión. Pero pues yo no sabía que era una visión. Entonces le digo a Alex, yo puedo decir algo. Y él me dice, sí, mija, habla. Y resulta que yo comienzo, no, es que yo vi esto y esto y esto, y ya no pude hablar más. O sea, fue como una liberación en ese momento. Pero eso ya había sido meses atrás. Y es que yo me vi haciendo esto y ya no pude más, y ¡pum! Y cuando Alex se viene hacia mí, él tenía aquí un logotipo que dice Jesús en la camiseta. Y cuando él se viene, yo veo un resplandor así blanco y el nombre de Jesús así grandísimo. Entonces ya después, o sea, Dios me hizo entender que ya después en medio de esa liberación, en la pared yo veía, o sea, él me mostraba, y había muchos nombres, y decía Jehová, los nombres de Jesús. Y ya después con el tiempo, pasaron como 3 o 4 años. Y yo me preguntaba y decía, ¿esa mujer quién sería? Tal vez es una mujer que también haya querido, por ese problema del hogar, de los hijos, de toda esa vaina que yo... Cuando Dios me hace entender que esa mujer era yo, que estaba allá. Y pues para mí eso fue impresionante porque o sea, la música, todo lo que nos lleva a uno como a meterse por allá en esas cárceles. Y con eso que pasó, yo decía, o sea, la gente no entiende con respecto a lo que pasó ayer. Y uno tampoco cuando está como con esas letras. De que uno, o sea, uno no entiende ni siquiera lo que está hablando, lo que está declarando cuando, o sea, lo que decía Ángela, con esa música, todo lo que uno habla, y cuando ya uno se pone a analizar y uno dice, oiga, lo que uno está declarando para mí. Sí, es verdad. Ahora me pasó algo que es prediquen, curioso, ¿no? Porque, prediquen. pues yo leía la Biblia, pero de una manera bastante diferente. Entonces yo abría la Biblia y donde la abriera, entonces pues digamos que me ponía a leer. Sí, como al azar. Pues, sí. Entonces digamos que un día la abrí y pues digamos que por revelación me llegó la palabra de la gloria posterior será mayor que la primera. Eso fue años atrás, cuando yo empecé a asistir a la iglesia. Entonces pues me recibió el pastor Antonio, y cuando empezó a cantar la canción, entonces yo le contaba algo, entonces cantaba era esa canción, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria hoy, Señor. ¿Cómo es que empezaba esa canción? Me acuerdo. Al estar... No.
somos transformados así. Sí. Ven y llena esta casa de tu gloria. Esa es la que canta. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Exacto. Bueno, ahora volviendo a encauzar el tema por donde íbamos para el principio, aunque está chévere lo que ustedes hablan, es que ya casi les toca a ustedes predicar, hermanos. Chévere. Miren que esto del alma, yo me acordaba mientras que Marilos hablaba de algo también. Miren que otro día escuché un hombre de Dios, y puedo decir que es un hombre de Dios, un varón de Dios, que es respaldado por el Espíritu Santo. Lo escuché un día en YouTube hablar de este tema que estamos hablando hoy. Él decía algo importante, aunque había algo dentro de lo que él dijo que sí quiero desmentir, que no es del todo perfectamente correcto, pero igual él no tenía por qué saberlo. Y era que este hombre que les estoy hablando, que se llama Marcos Brunet, estaba contando en su predicación acerca de la música algo muy acertado, y es que también parte de lo que tú recibes espiritualmente con la música, en parte viene por la composición, en parte por la letra, en parte por el intérprete. Puede ser la canción más pura del mundo, pero si está siendo interpretada por un satánico que no se ha arrepentido de su pecado, te vas a llenar de demonios al ser ministrado con esa música. Y es que pasa, y acontece y sucede. O sea que también en parte viene de qué tanto espíritu hay en el músico, porque uno viene siendo como un vaso, y por más limpia que esté la música, si tú eres el vaso y está sucio, la música va a salir con algo de mugre. Sí, como cuando mi esposa le pongo un jabón. Unos pelados una pelada que me ayudó a trabajar a mí en alguna ocasión, y la chica decía que los pelados ahora se drogaban con música. Pero eso es exactamente hacia donde iba a ir yo. Lo que pasa es que, mira, voy a explicar rápidamente para no demorarme demasiado. Lo que este hombre decía que estaba equivocado tenía que ver con el tema de la droga de la música. Él decía que la música está hecha de 3 partes, eso es una cosa verídica. La música tiene 3 componentes, 3 partes principales que la constituyen: armonía, melodía y ritmo. Ahora bien, el ser humano está constituido de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El error, que no provenía directamente de este varón de Dios, sino de un filósofo que era músico, que hablaba de la música holística, decía que, claro, la melodía va al espíritu, la armonía va al alma y el ritmo va al cuerpo. Y eso es un error. Eso es un error. Técnicamente, la realidad es que no les voy a explicar qué es melodía, armonía y ritmo en una música, en una canción, pero hagan de cuenta que el ritmo es la batería, la armonía es las guitarras y la melodía es lo que hacen los cantantes. ¿Sí? Para hacer una comparación muy rápida, a grosso modo. Entonces, resulta que la realidad de las cosas es que los 3 pueden eventualmente afectar el cuerpo. Y ahí está la música que sirve para drogarse. ¿Qué hacen? Utilizan una cosa que le llaman beat. En el tema de otro sermón que se llamaría mensajes subliminales. Pum, 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 pum. Sonidos de baja frecuencia a un ritmo constante que permita al cuerpo entrar automáticamente en una sincronía entre el ritmo cardíaco y el beat. Pum, 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 pum. Y eso lo trae la música electrónica para acá, incluido el reggaetón. Tienen eso, pum, pum, pum. Y el beat, que son sonidos de baja frecuencia, sobre todo cuando hay amplificadores que tengan fuertes los bajos, ese sonido está diseñado para poner en sincronía, y tú entras en un estado de euforia y no sabes por qué. Y por eso es que hay gente que es adicta al rock, en especial al metal. Ustedes no se han dado cuenta que el metalero no oye otra cosa, el metalero anda siempre así. Y no es porque le guste solo la música, ni porque tenga su filosofía, porque hay una adicción literal. Y son los 3 componentes de la música, no solo el ritmo que da la batería. Eso también ocurre en el alma, como lo que hablaba mi hermana Mariluz. Eso ocurre en el alma, o sea, existe potencialmente una influencia de parte de la música hacia el alma y el tema de las emociones. Una muestra. Perdón. ¿Han escuchado esto?
¿No? Los pollitos dicen, los pollitos... Ahora, yo puedo manipular la música para que los pollitos dejen de estar contentos. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Es que Rod Stewart Eso sí ya lo es- sacó Ya como mató en los rock. pollitos. Esos ya no ¿Los son pollitos? esos ya son pollitos en do menor, no en do mayor. Y los pollitos tristes tienen que cambié los acordes, cambié la armonía, cambié la música, entonces se vuelven tristes, dejan de ser alegres. Y lo mismo uno puede hacer con la música. Les voy a dar un ejemplo ya mismo, de cómo uno como hombre de Dios puede caer en ese error. Manipular con la música el alma, que el alma no es algo celestial, el alma del ser humano cataloga como algo terrenal según la Biblia. Y es esto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Se la han oído? Ese hombre tiene unas canciones maravillosas. Y luego, que no, perdóname, ese no es el tono, ese do está muy alto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Y luego, tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hasta ahí todo suena como... Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¿Y por qué? Ese punto en donde muchos empiezan a hacer así. Y la lágrima bajar así. Pero es una mera manipulación del alma. Consciente o inconsciente. Pero es una manipulación del alma. Estoy utilizando segundo, el quinto, luego quinto y luego... estoy hablando en términos musical. Estoy utilizando aquí unos acordes y una línea melódica combinados con una letra que dice: yo sería un pájaro herido despichado en medio del suelo. Y entonces la canción pasa de ser algo lindo y empieza a convertirse sutilmente en una canción almática. Almática, ¿por qué? Porque no está en el espíritu, sino utilizando la manipulación de las emociones. Vuelvo y yo repito, las emociones son buenas, siempre y cuando no manejen ni manipulen la adoración o la música. Y claro, mi mamá cuando se separó no hacía sino escuchar y esa música que yo detestaba. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Ah, sí. Por eso vete mi vida, mi nombre. Brava, y mi mamá así planchaba y oía esa vaina y planché. Yo decía: Señor, no, pero ¿por qué le gusta tanto? Porque el alma se alimenta de aquellas cosas a través de las cuales está enfermo. Si uno está enfermo y uno tiene, no sé, una adicción, pues, que es una enfermedad, uno solo quiere consumir cosas que retroalimenten tal adicción. Entonces, claro, estas cosas eso le ocurrió a mi mamá, yo por eso le cogí un fastidio a esa música. Yo sí, cuando desde pequeño, de tanto ver el sufrimiento de mi mamá y cómo lo retroalimentaba con eso, hasta que el alma no sea libre, el alma no cambia de gustos. Hasta que el alma no nazca nuevo, no empieza a cambiar de gustos. Y así, por eso hay otras personas que les gusta solo las tinieblas, solo la oscuridad, y no pueden vivir sin otra cosa que no sea oscuridad en la música. Porque la oscuridad existe en la música desde hace siglos, desde que como idioma existe, uno ya sabe que existen sonidos que son oscuros, y hay sonidos que son luz. Y estoy hablando de un compositor que era un hombre de Dios. ¿Sí han oído eso, no? ¿No lo han oído? Johann Sebastian Bach toca en fuga en re menor. Entonces, la música se mueve en las tres ámbitos, en las tres áreas, en las tres se puede mover. Y evidentemente hay música que es más almática que otra. Y hay música que se mueve más en las emociones o en el intelecto. Por ejemplo, hay un gran hombre de Dios que se llama Marcos Vidal y le sale una canción. Hay unas canciones que yo jamás cantaría en la iglesia, pero escucharlas son maravillosas. En ese tiene una que se llama El Payaso. Increíble cómo ese hombre juega con un recurso musical que se llama la onomatopeya sonora. Y hace el ruido del payaso con los instrumentos y con la música. Tiene un compás todo chueco precisamente para que parezca que es un payaso haciendo malabares. Y yo escuché esa música y jamás la entendía. Esa música era demasiado intelectual para mí, de verdad. Yo era demasiado inteligente ese man para mí. Y era la música. Y cuando un día mi esposa me dice: no, escuche tan lindo lo que dice.
Y yo, ¿qué dice? Sí, que eso rojo carmesí y que ese hombre que me abrazó y tal. Ya me la explicó mi esposa. Porque es música que va al intelecto, que es una otra parte del alma, no solo las emociones. También a la voluntad y otra. Y así la música tiene entonces todo ese poder de transmitir, bien sea lo espiritual o lo carnal y lo terrenal. El problema es que como unos dicen, no, la música es para evangelizar. Y es una verdad a medias. Pero la Biblia nos va a hablar de que la música, su fin, su propósito, es alabar y exaltar el nombre de Dios. Lo demás es algo auxiliar, comunicarnos entre nosotros. Entonces, ahí viene el cuento. Entonces llega un muchacho, a mí me habla años atrás, y para eso sí quiero que nos desplacemos ahorita a Hebreos 11. Y me dice, Alejo, Hebreos 11, sí, me dice, Alejo, lo que pasa es que, hermano, a mí no me gusta esa música religiosa. Me dice él. Yo, ¿cuál música religiosa? Esa que usted canta. En el principio el Espíritu de Dios. Hermano, no, esa vaina religiosa a mí. Les dije Hebreos, ¿no? Hebreos 11, donde está la fe. Y este hombre me dice, no, soy religioso. ¿Por qué no te montas canciones que le gusten a la gente? Y yo, ¿para qué? Pues para que chines la iglesia. Y en esa época yo ya había aprendido la lección. Mira, mi hermano, yo no busco cantar ni satisfacer el gusto musical de la gente. Es el gusto musical de mi Señor, porque cuando venimos al culto, ¿a quién venimos a rendirle culto? Pues al Señor. Y lo chévere del asunto estaba en que cuando viene el poder de Él y la unción de Él, esa unción tiene dos facetas. Uno, echa al religioso de la iglesia, lo incomoda, saca al que no es de la iglesia, saca al lobo feroz y atrae a aquellas personas que sí están sintonizadas con el Espíritu. Cuando llega la unción y el poder de Dios, de verdad, el que transforma las vidas. Y uno va a ver que los ministerios evangelísticos no estaban llenos de rock, los verdaderos, los poderosos, no están llenos de rock. De hecho, son ministerios al contrario, rodeados de milagros, rodeados de sanidades y señales y prodigios, como dice la Biblia. Y si uno va a mirar los verdaderos ministerios evangelísticos, los de verdad, los que son conforme a la palabra, poderosamente respaldados por Dios, porque los otros también llenan estadios, hermanos, pero los que sí son de Dios, ¿saben qué se canta ahí? Aleluya, 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 aleluya. No se canta a veces ni otra cosa que eso. Y uno dirá, ay, ¿en dónde está entonces el lenguaje? ¿Dónde queda el lenguaje para que el rapero y el metalero se conviertan? No, queda, hermano, queda en el último plano. En el último plano. Porque el poder y el fuego y la unción del Espíritu Santo, que respaldan a todos aquellos que hacen las cosas conforme el Espíritu, es más poderoso que cualquier ruido de címbalo que retiñe que podamos llegar a hacer sobre esta tierra. Y entonces ahora sí, por eso dice, ahora venga les digo Hebreos 11, capítulo 11, versículo 4. No nos podemos quedar sin leer la palabra de Dios, ¿verdad? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Este texto, un texto muy, pero muy profundo respecto a lo que estamos hablando. Porque Caín y Abel eran dos hombres en ese momento que representaban más o menos cada uno de ellos el 25% de la humanidad, a no ser que ya hubieran nacido hermanas, según el texto bíblico. Había uno que el mayor se llamaba Caín y el menor, ¿cómo se llamaba? Abel. Llega un día, narra la historia en Génesis, que cada uno de ellos se propone rendirle culto a Dios a través de una ofrenda. Se van a hacerle culto a Dios. Eso está en Génesis, pero no lo vamos a leer porque imagínense, Génesis 3. Salimos tarde. Y miren, imagínense, hermanos, lo que pasa ese día, ese fatídico día. El día de la muerte de Abel. Los sucesos previos, según la investigación, y lo que narra la palabra y los hechos y los testimonios, cuentan que antes de este asesinato lo que pasó. Miren lo que pasó. ¿Quién era el bueno en la historia? ¿Y quién era el malo? Caín. ¿Quién fue el asesino? Caín. Bueno. ¿Y qué fue lo que hizo
ellos dos tenían un Dios, creían en Dios, ambos creían en Dios. O sea que si fuera tiempo de hoy catalogan como cristianos por lo menos, van a la iglesia. Y ambos prepararon una ofrenda, un culto a Dios, o sea que eran cristianos y eran de los buenos cristianos, de los que le cantaban y le hacían una ofrenda a Dios. Pero claro, la ofrenda de esa época, ¿se acuerdan de esa palabra que dice que no solo de pan vivirá el hombre? Y Jesús en otra parte dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Y hay algo interesante ahí, es que lo que nosotros también le damos a Dios, decía Dios que le dieran ofrendas de animales, y Dios, si bien no se las comía, esas se consumían por el fuego. Y nuestras ofrendas, la palabra de Dios hoy en día también declara que en parte son nuestras palabras hacia Él, el sacrificio de labios que confiesan su nombre. Entonces ellos, ¿por qué les digo esto? Para que entiendan que nosotros lo que le cantamos a Dios es parecido a lo que ellos iban a hacer ese día. Iban a entregar a Dios una ofrendita. Entonces llegaron allá y dice que uno sacó no de lo peor, sino de lo mejor que tenía la tierra. Y el otro sacó de lo mejor que tenía entre sus corderos y sus ovejas. Sí, yo sé que habrán pastores que ya me van a dar el coscorrón, no, esperen, tengan el coscorrón ahí, porque dirán, no, el pecado de Caín fue no darle lo mejor al Señor. Y eso es mentira, el pecado de él no fue no darle lo mejor al Señor. Él le dio lo mejor, Caín le dio lo mejor que tenía. Ahí es donde el pastor Toño se reía de mí, porque yo decía que yo me imaginaba con unas super cebollas así gigantes y unas remolachas enormes así. Señor, te vengo a entregar lo mejor que da la tierra, lo mejor de los frutos de la tierra, aquí te los traigo, Señor. Trompeta. Y el otro le llevó lo mejor también de las ovejas. Ambos eran excelentes. O sea, ya aquí Caín supera a la mayoría de ministros de alabanza que llegan retarde al culto, se suben a tocar. No estoy hablando de esta iglesia, obviamente, estoy hablando de unas congregaciones. Sí, en esta iglesia Angelita y Dianita llegan siempre antes de que empiece la reunión. No, iglesias que llegan a decir, le dan lo peor al Señor, les dan las obras. Y eso ya por si la Biblia dice que es pecado maldito todo aquel que haga indolentemente la obra de Jehová. No, ellos ni siquiera en ese pecado habían caído, le estaban entregando al Señor las primicias, lo mejor de la tierra. ¿Y qué fue entonces por qué Dios miró con más agrado una ofrenda que la otra? ¿Por qué? ¿Por qué si Caincito le está dando lo mejor, pobre Caincito, ¿cierto? Se puso a llorar cuando se dio cuenta que Dios miró con desagrado sus verduras y hizo ¡uy, guácala esa cebolla! Arcángel, tráigame una venta para este aliento, Señor, Padre de Dios. Cosa tan fea esos cubios que me trajo usted. Imagínense cómo se sintió el pobre Caín. Y en cambio, el corderito que le llevó a Abel, el Señor, delicioso Abelcito. Yo como que le voy a hacer a usted una bendición bien grande y lo voy a bendecir, así como de pronto dentro de unos años Abraham va a bendecir, Jacob va a bendecir a su hijo, ¿fue? Jacob sí, que fue el que tuvo el hijo que era engañador. Abraham, Isaac. Sí, le voy a hacer algo delicioso a usted le voy a bendecir ricamente por haberme dado esto. ¿En dónde estaba el problema de Caín? En Hebreos 11:4. Aquí donde dice que Abel, que por la fe. Por la fe. Fácil. Uno tenía fe, el otro no. ¿Y qué es tener fe? Yo creo en Diosito. No, ambos creían en Dios, ambos se comunicaban con Dios, ambos pudieron percibir la reacción de Dios ante sus ofrendas. No, la fe en Dios consiste en que, básicamente lo que dice en Romanos capítulo 10, si mal no estoy, dice, ¿cómo invocarán en aquel que no han oído? ¿Cómo invocarán? Así pues es la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es que la fe es la consecuencia de invocar a Dios, tener una relación con Él. Entonces cuando tú invocas a Dios y tienes relación con Él, tú puedes escuchar la voz de Dios y entender su voluntad y seguirla. Y seguirla o no seguirla, porque no sé si ustedes habían oído de un profeta Balaán, escuchaba a Dios, pero él lo desobedecía y por eso pereció. Su fe se le murió, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, claro, uno tenía fe y el otro no. O sea que a Dios se le debe adorar con fe, hermanos, pero la fe entendida en qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que le gusta. ¿No será que de pronto no dirá la palabra de Dios que sin sacrificio de sangre no hay remisión de pecados y por eso es que a Dios le gustaba más el cordero? Porque había uno que se había preocupado por conocer a Dios y conocer sus gustos musicales. ¿Cómo es que a él le gusta que le canten?
¿Qué haces tú cantándole? Tú, bueno, voy a hacer un ejemplo, pero es que este varón yo lo aprecio. Solo tú, esperanza murder mía, estás en los colores. Así cantan. Las prosas que... ¿No lo han oído? Yo cantaba esa canción hasta... O decirle, tú eres santo, oh tan santo. ¿Cuál de las dos letras está en la Biblia y se dice que se le canta a Dios y que a Dios le gusta? La última. Y que, o decirle, su dulce se la tengo montada por hombre. Estará ahorita, bueno, tiene un Grammy allá en el cajón. Qué bendición por el Grammy, lo tendrá ya guardado en la casa. Eso es una bendición, tener un Grammy en la casa, no lo voy a negar. Pero los Grammys se reciben por vender discos, no por tocar el corazón de Dios. Yo no sé si lo haya tocado o no, eso sí no lo sé. Tal vez sí, ¿quién quita? ¿Cuánto lo haya tocado? La cosa está en tener fe cuando uno, en la fe entendida como esto de revelaciones de Dios. Entonces ahí sí ya cualquier música no entra. Ahí fue cuando salió la canción del pájaro despichado. La otra que salió, aunque mis ojos no te puedan ver, y empieza todo el mundo a las manos a llorar. Te puedo sentir, porque esa palabra por más linda que suene, pues va como en contra de lo que la palabra diría que no, antes buscar el rostro del Señor. Como que abre mis ojos, oh Cristo, sería más apropiada para ese momento de mi vida. Abre mis ojos, yo quiero verte. ¿Cuál sería mejor cantarle a Él? Yo quiero verte, o aún mejor, veo al Señor. Veo al Señor exaltado en su trono, rodeado de adoración, en vez de mi corazón puede sentir su presencia. ¿Me van a entender? Entonces, si ambas canciones de todas maneras declaran la presencia de Dios sobre un lugar, hay una que tiene más fe que la otra, ¿sí se dieron cuenta? Por eso es que el Señor me dijo, no, pues ya me habló a través de mi pastor y me dijo, pues ya cancela la canción del ciego espiritual y empieza a abrir tus ojos espirituales. Eso se llama cantar con fe, con revelación, inteligencia espiritual y con la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Por eso es que es muy bueno uno tener ese inventario de todo. Y la pregunta que les iba a hacer era, ¿usted qué es la canción cristiana que más le gusta? ¿Cuál es lo que usted cristianamente hablando, la canción que usted más le gusta? Hay gente que dice, es que esa es la canción que me ministra. Bueno, sí, el Señor te ministra a través de esa canción, seguramente. Me gusta la de Rey de Gloria. Ah, esa es maravillosa. No sé si se nota mucho, pero a mí... Esa administración con el libro. Sí. No sé si se nota mucho. La Biblia declara que en la antigüedad la gente profetizaba con los instrumentos, y eso es exactamente lo que pasa en Rey de Gloria al final. En ese CD que se llama Muéstrame tu gloria. Al final ocurre eso, profecía con los instrumentos. Pero hay que tener don de interpretación de profecía para poder interpretar la profecía que se hace con los instrumentos. Y como no se los voy a contar... Hay un salmo que dice que bueno, cuando toca, que toque con alegría el instrumento. Toca No me buscar. acuerdo, pero sí. Si algo habla de la música y cómo se... alegría, algo así dice el salmo. Son los salmos. Tocando con alegría los instrumentos. Entonces, el asunto aquí venía a que este mundo cristiano, si esa es la palabra, si cabe apropiadamente aquí, está pues repleto de discografía y de cosas que se le dan a Dios que son terrenales, como la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín, además de que no tenía fe, según Hebreos 11, la ofrenda de Caín, si ustedes la analizan, era terrenal. Estaba fundamentada, era el fruto de la tierra, y la tierra en la Biblia representa al ser humano. Como lo que ve con Sí, sus ojos nomás. sus gustos, sus propios deseos, sus propias expectativas, sus propias cosas. Eso es lo terrenal. En cambio, en esa historia, el Cordero representaba lo celestial, lo espiritual. Entonces a Dios le estamos dando, los cristianos le están dando cosas terrenales, que son esas cosas, y yo ahora sí, no, y son cosas que son absolutamente terrenales. Entonces los más ancianos del evangelio miran y dicen, ay, sí, esos jóvenes, pero qué unción, cómo brincan, y no hay tal unción, esa tal unción no está ahí.
Es una pura sugestión y una pura manipulación de la música sobre el alma, que los hace a brincar, y los pone a brincar. Y yo no digo que brincar sea malo, brincar es algo necesario en el espíritu, pero cuando se hace precisamente en eso, en el espíritu. Y el que yo sí les invito, hermano, a que se muevan y dancen en el espíritu, pero en el espíritu. Pero eso de ahora tomar coreografías utilizando lenguajes coreográficos del posmodernismo del siglo XX, en donde la sensualidad y el empoderamiento de la mujer y el rompimiento de los esquemas, de los estereotipos y la rebeldía están incrustados en el discurso filosófico que inspira esos movimientos. Y uno dice, ay, tan lindo como ahora. No, hermanos, ahí sí yo les voy a decir que no. Estamos sacando ofrendas estilo Caincito. Y lo chistoso de esa historia es que Dios las recibió las dos. Pero se llevó el primero que se fue con Dios, fue el que le gustó la ofrenda. Pero el que le gustó la ofrenda, dice que miró con más agrado, dice ahí. Porque uno de los dos ofreció más excelente sacrificio. Dice que Dios miró con más agrado, o sea, la otra la recibe, la carnalcita. La recibe, la del pájaro espichado, la recibe. Pero mira con más agrado la espiritual. ¿Y en dónde estuvo el pecado de este hombre? En dar una ofrenda sin fe. Bueno, hasta ahí la Biblia no dice que realmente hubiera sido el gran pecado, aunque sí lo fue. Cualquier cosa que se haga sin fe, la Biblia dice que es pecado, de hecho. Eso lo dice Romanos. Es pecado. Pero había el desenlace de la historia, ¿cuál era? Que entonces Caín buscó a su hermano y con que muy adorador, con que muy santico, venga papito. Despertó como la envidia, como el celos. Lo mató. Ya venía una raíz de pecado. Ya el pecado cuando entra en el ser humano se manifiesta de diferentes maneras, pero en este caso él lo mató, Caín mata a Abel, Celos. porque sintió celos de ver el agrado que Dios sentía hacia su hermano. Pero en los tiempos, en nuestro contexto espiritual, Jesús declara que, y la Biblia nos va a enseñar, de que hay una equivalencia entre matar y hablar mal de alguien, refunfuñear contra alguien, criticar a alguien. ¿Saben una cosa? Desde que existe Facebook y yo empecé a poner ahí alguna vez, venga, pongamos aquí a Jesús Adrián Romero, voy a hablar de él. Me he dado cuenta que el mundo cristiano, sí, esa palabra aplica, está repleto de caínes asesinos, pero lleno de asesinos. Y no como eso, fácil. Un día Jesús Adrián Romero habla bien del Halloween y dice que se debe celebrar el Halloween. Yo creo que eso no se debe hacer, no se debe celebrar. Pero el hombre se paró y habló y dijo, bueno, chévere el Halloween. Listo. Yo no opino, yo no digo, si me hablara con José Romero, tal vez hasta le diría, oiga, si Dios me manda a hablarle, y eso. Oiga, hermano, varón de Dios, eso no es bíblico. Pero pare de contar, pero hermanos, miren, ustedes vienen, se levantan los disque cristianos. Le arman unos videos que eso, séptimo día le quedan pañales a esos videos que le arman a él. Lo muestran como un demonio, ponen música de fondo, y ponen a Jesús Adrián Romero con los ojos rojos, así, que el demonio, que no sé qué. Y lo despedazaron hasta el último hueso de él, no dejaron títere con cabeza en el nombre de Jesús Adrián Romero. Y son cristianos y en el nombre de Dios. Yo digo, ¿en dónde están los Caínes y dónde están los Abeles? Hermano, yo no sé, pero a mí yo vi mucho Caín asesino ahí. Y luego después de que lo acaban y lo destruyen, Jesús Adrián Romero cierra el Facebook. Y sale, le dice, pues le tocó cerrarlo. Es que así de duro fue. Ahora después sale otro hombre, comete un error tal vez, yo no sé, tendrá errores doctrinales, no lo sé bien. Se llama Carlos Luna, pero le dicen de cariño Cash, que el niño no puede decir Carlos. Hermano, yo no me quiero meter a ustedes ni a recomendarles Cash Luna ni nada de eso, no sé, no conozco bien la doctrina de él. Sé que algunas cosas seguramente en su vida, tal vez en lo que enseña, tal vez esté mal, probablemente, no lo recomiendo. Pero peor aún les desaconsejo que nos unamos a esa partida de asesinos que cogieron y cogieron el nombre de él. Primero unos mundanos lo hicieron. Listo, que los mundanos lo hagan, pues eso es mundano. Le armaron que era un lavadero de dinero a la iglesia. Le pusieron. Luego Cas Luna pone, vamos a demandar a los periodistas que dijeron esto porque esto es una calumnia, esto no es verdad. Y luego los cristianos, hermanos, vieran, es que daba miedo cómo le armaban. Uno decía, ¿dónde tienen tiempo para
para coger pedazos de predicas de él y armar. Un video. Sí, armar Un información. video y yo quedé como... No, esas cosas no se Porque hacen. sí, yo sé que sí es verdad eso. Porque si es un video que, o sea, un video y se caen los que están ahí con el traje, se caen y o sea, el video les hace así, ellos dan vueltas y un poco. Bueno, sí, es que son temas delicados porque la Biblia dice es mejor no hablar de Opinar. ciertas cosas, opinar, porque podríamos estar cayendo en blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Sino que si en esos videos se para una mujer y le dice, ay, esto no tiene poder sobre mí, y el mal la mira y le dice, ay, ¿qué tal? No soy yo, es el Señor. Ya, algo así le responde. No, hermanos, acogieron para acabarlo. Y les desaconsejo ver esos videos. Desaconsejo ampliamente ver esa clase de cosas. A Marcos Witt, ¿saben cuánto les han sacado? Vea, a dos manos. Porque la gente que comete errores le sacan calumnias, pero la gente que hace las cosas al derecho también se las sacan. A dos manos. Y ustedes, menos mal, hermanos, yo no me entero de muchas cosas, pero nomás me imagino lo que se habrá dicho o hablado del querido pastor de esta congregación fundador que se llama el pastor Antonio. O sea, nomás me quiero imaginar, porque gente que lo detestaba y uno decía, pero ¿cómo puede ser? Parece más Caín que Abel. Parecen más Caínes que Abeles. Hermano, unas cosas tan absurdas, hasta tontas, pero y unos odios que uno dice, pero ¿cómo puede haber, ni siquiera en un mundano he visto odio? Así de esa manera, un mundano dice, ay, pues renuncio y me voy ya. Hermanos, entonces cuidémonos de estas cosas. Cuidémonos de las filosofías que se mueven en este mundo a través de la música también. Aprendamos a escuchar la música que el Señor y al Espíritu le agrada. Una vez un hombre de Dios me dijo una cosa tan sabia. Me dijo, yo estoy en un discipulado y mi pastor es el que me va poniendo o proponiendo la música que escuchar. Yo hasta en eso soy humilde. Me decía, este hombre era un hombre humilde realmente en eso. Y ustedes verán que el pastor de la iglesia que manda a veces al WhatsApp, manda cositas, vengan, escuche esta canción, escuche esta otra, porque en eso también hay sabiduría. Yo por mi trabajo, les digo, me toca a veces tocar Beethoven. Y Beethoven era, y cito a mis profesores, no me lo inventé yo, Beethoven era oscuro, era tremendamente oscuro. La gente que vivió con él saben que ese señor era terrible, era una persona con una personalidad muy tenaz, y era muy oscuro. Interpretar a Beethoven y sacar una nota depende de cómo uno coloque las manos y suene como él sentía. Entonces Beethoven decía, imagínate que estás galopando en un caballo y te vas a encontrar con la mujer que no es tu esposa, pero que anhelas ver. Así decía Beethoven y así componía, y esa era la forma de componer de él. Y que tu carreta se queda atascada en el barro y tienes que bajar en medio de la lluvia y correr para ver a tu amante. Eso era la filosofía que inspiraba su música, porque era lo que él vivió. Hasta Beethoven, es difícil. Por eso no hay como la música que es del cielo. Y por eso vamos a terminar aquí con esto. Bueno, realmente el tema tenía que ver con la ofrenda de Caín y de Abel, pero pues como se darán cuenta a veces uno... Sí, el Espíritu Santo nos lleva por otros lados y toda la cosa. Llegó la hora de orar. Sí, qué bendición. Vamos, llegó la hora de orar. Mi amado Señor y mi precioso Padre que estás en el cielo, juntamente con mis hermanos que estamos aquí en esta noche, te queremos agradecer nuevamente este rato que nos has acompañado acá, que nos has permitido, Señor, estar aquí en tu presencia. Señor, ahora en este momento te pedimos permiso, Señor, para que tú mismo, Señor, ahora nos bendigas saliendo de este lugar y nos guardes, nos protejas, nos lleves en seguridad, nos lleves rápido también, Señor, a nuestro lugar, nuestra casa. Señor, guárdanos y protégenos de toda retaliación y venganza de parte del diablo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús en esta noche también, sea enaltecido tu nombre, Señor, y la unción y la gloria tuya, Señor, desciendan cada domingo, Señor, cuando nos reunamos con más poder, Señor, y con más unción y con más fuerza, Señor. Dios de misericordia, Padre del cielo, muchos, Señor, te necesitan, muchos no saben aún todavía que te necesitan, están por ahí, Padre,
como ovejas sin pastor, en enfermedad, en esclavitud, Señor, en opresión. Pero el poder de la luz tuya los puede hacer libres. Hoy venimos ante ti, mi Señor precioso, para que tú, Señor, con tu poder, Señor, si tú así lo quieres y nos lo permites, nos uses a nosotros, Señor, con tu luz y con tu unción, para romper y desbaratar toda tiniebla que tenga cautiva a estas almas, Señor. Todos aquellos, Señor, que nos rodeen, Señor, haz de nosotros para ellos luz, Señor. Haz de nosotros para ellos sal, como dice tu palabra, porque aquí tú dices que tú eres la sal del mundo, que causa sed, Señor, en aquellos, Señor, de pronto que te menosprecien el día de hoy, pero que mañana van a venir a tus pies a través de nosotros. Unge tu pueblo que está acá, llénalo de unción hasta lo más profundo de sus huesos, Señor. Nosotros los que estamos acá, para que esa misma unción, Señor, antes que muchas otras cosas, haga que se conviertan los corazones de los hijos hacia los corazones de los padres y los padres hacia los hijos, Señor, como está escrito, Señor, de la unción de Elías, Señor. Haz venir tu poder y tu fuego, Señor, en nosotros y auméntalo. Te lo pedimos en esta noche preciosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.